Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma Cierto y en este video vamos a continuar con el curso de matemática para séptimo año del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Esta es la clase número 19 y vamos a ver sobre el tema de proporcionalidad, así que vamos para allá. Ok, por acá estamos en el tema número 2 del capítulo número 3, ¿verdad? Proporcionalidad. Pero antes, como siempre, lo primero que vamos a hacer es ver la tabla de contenidos. Entonces estamos en el capítulo número 3, relaciones y álgebra, específicamente en el tema número 2 de proporcionalidad. Recordar que este recurso usted lo puede encontrar en nuestro sitio web de enigmacr.com. También puede contratar nuestros servicios de tutorías personalizadas y solamente tiene que irse al apartado de cursos e ingresa acá al curso de matemática para séptimo año y puede descargar la antología y los recursos que están disponibles para este curso de matemática para séptimo. Ok, esta sección es la sección de perfil, entonces esta se encuentra por acá. Ustedes nada más ingresan por acá y si no tienen cuenta se registran y luego simplemente acceden a los cursos gratuitos. Muy bien. Entonces dice, tema número 2, proporcionalidad. Situación del problema. Dice, Roger se traslada en un vehículo a una velocidad de 75 kilómetros por hora y tarda 6 horas en recorrer la distancia entre dos ciudades. Si vuelve a realizar el viaje y emplea 10 horas, ¿a qué velocidad circula en el segundo viaje? Suponga que Roger mantiene una velocidad constante en ambos recorridos. ¿Ok? Entonces, cada vez que iniciamos un tema, nos dan como una situación de problema para nosotros ver de qué forma podemos pensar e intentar resolverlo. Y después ya nos introducimos a lo que sería el tema de el desarrollo. Entonces dice, análisis del problema. La respuesta se obtiene al plantear una regla de tres. Entonces, la parte de proporcionalidad nos indica que un método viable es aplicar regla de tres. El estudiantado puede escribir los datos de la siguiente forma. Entonces, vamos a ver. Dice que la persona gasta, este, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, la forma que está resuelta en la antología para mí está mal, está erróneo, pero me gusta como repasarlo para que ustedes también tengan como un criterio propio. ¿Ok? Entonces, pasa lo siguiente. Él indica que recorre 75 kilómetros por hora. Dice, Roger se ha trasladado de un vehículo a una velocidad de 75 kilómetros por hora y tarda 6 horas en recorrer la distancia entre las dos ciudades. Entonces, lo que pasa acá, de acuerdo al enunciado, es que indica que recorrió 75 kilómetros por hora. Bien, entonces, si multiplicamos 75 por hora, por acá tenemos la calculadora. Entonces sería lo siguiente, 6 horas por 75 kilómetros cada hora. Entonces, realmente, como lo indica el enunciado, ha recorrido 450 kilómetros. Sin embargo, también podemos creer que 450 kilómetros es una distancia, o sea, una distancia bastante largo, pero me parece que en 6 horas sí se pueden recorrer 450 kilómetros. ¿Ok? Bien, entonces, luego nos preguntan, si recorre la misma cantidad, o sea, la misma distancia, en este caso 450 kilómetros, y de venida duró 10 horas, entonces, ¿cuánto? ¿Cómo es? ¿A qué velocidad recorrió el segundo viaje? Entonces, la forma correcta de realizar esto es 6 por 75, ¿ok? 75 kilómetros por hora nos da un total de 450 kilómetros que recorrió, ¿ok?
Ahora bien, este, esos 450 yo los voy a agarrar y los voy a dividir entre 10. Y eso me indica que a la avenida yo recorrí con una distancia de 45 kilómetros por hora. ¿Ok? Esto es lo que significa. ¿Por qué? Vean lo que nos indica el caso. El caso nos indica lo siguiente. Ok, dice, puede tratar de resolver el problema por medio de una regla proporcional directa, alcanzando el resultado. Y acá nos dice que el resultado sería 125 kilómetros por hora. Entonces, no es lógicamente viable, de acuerdo a esta solución que nos plantea el ejercicio, no es viable que, por ejemplo, si usted va, o sea, si usted dura 6 horas eh, recorriendo 75 kilómetros por hora, luego dure más, porque vean que acá está durando más. Entonces, digamos, si yo duro más, significa que estoy yendo a una velocidad menor, no a una velocidad mayor, ¿verdad? Si usted fuera a una velocidad mayor, entonces más bien debería de durar menos tiempo, no sé, unas 5 horas. Por eso es muy importante analizar, tener nuestro propio razonamiento para sobreentender realmente lo que estamos haciendo. Acá en la antología probablemente se equivocó en alguna parte, probablemente el enunciado quiso decir, no sé, recorrió 75 kilómetros en 6 horas o no sé, pero esta respuesta es ambigua. Desde mi punto de vista, no es correcto en relación a cómo se expresa o se detalla en el enunciado. La forma correcta sería que recorrió 75 kilómetros por hora, entonces sería 6 por 75 es igual a 450 kilómetros en 6 horas, que sí es viable. Y entonces ahora esos 450 dividido entre 10 horas nos da a que recorrió a una velocidad de 45 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución de este primer caso. Seguimos avanzando. Tenemos el problema número 2, dice. Analiza el siguiente problema. En el mercado central de Heredia, 2 kilogramos de queso cuestan 3.200. ¿Cuánto queso se puede comprar con 5.000? Entonces, luego dice, ¿cuánto dinero es necesario para comprar 7 kilogramos? Ok, vamos a ver. Ok, la primera es, ¿cuánto queso se puede comprar con 5.000? Entonces, la primera relación que hallamos es que 2 kilos valen 3.200. Por lo tanto, un kilo vale 1.600. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de queso se puede comprar con 5.000? Eso se resuelve haciendo lo siguiente. 5.000 dividido entre 1.600 nos va a dar la cantidad de queso que se puede comprar en kilos. Entonces sería por acá. 5.000 dividido entre 1.600 nos da que se puede comprar 3 kilos punto 125 gramos. ¿Ok? Entonces la primera sería 3 kilos punto 125 gramos. ¿Ok? O kilogramos, mejor dicho. Kilogramos, ahí está. Bien, la segunda dice lo siguiente. ¿Cuánto dinero es necesario para comprar 7 kilos? Entonces, fácil, ¿verdad? Uno dice, bueno, 7 por 1.600 y nos va a dar un total. En este caso, lo vamos a calcular 7 por 1.600. Serían 11.200. De igual forma, yo creo que acá abajo está la respuesta. Eh, ok, entonces acá está. 7 kilos serían 11.200. Eso sería en razón a la segunda pregunta, pero la primera, bueno, la primera creo que no está, entonces no pasa nada. Vamos a ver si está por acá abajo. Este, no, muy bien. Entonces, de igual forma, ahí está la explicación.
de forma textual que ustedes pueden leer simplemente descargando la antología, que la pueden obtener, ya saben, en nuestro sitio web, enigmacr.com. Bien, seguimos avanzando. Luego, ahora sí, ya introducimos el concepto del tema. Dice, proporcionalidad directa. Si dos magnitudes son tales que a doble o el triple de la primera cantidad corresponde el doble, el triple cantidad de la segunda, entonces se dice que esas magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos a qué se refiere. Por ejemplo, no sé, yo tengo un medio. Esta es mi primera cantidad. El doble de esta, ¿cuál sería? Digamos que yo multiplico esto por 2 en la parte de arriba y en la parte por 2. 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, ¿ok? Ahora bien, esto, un medio, sería proporcional a 2. Un medio sería proporcional a 2 cuartos. De hecho, voy a comprobar a ver si la calculadora lo puede hacer. Vamos a ver acá. Un medio. Vamos a preguntarle, creo que es alfa calc. Es igual a 2 cuartos. Vamos a ver. 2 cuartos. Vamos a darle igual. A ver qué dice. Dice error de sintaxis. Bueno, pero es lo mismo. ¿Cómo lo podemos comprobar? De esta forma. Con su valor decimal. Un medio es igual a 0,5. Y entonces luego decimos 2 dividido entre 4 igual nos va a dar 0,5 como resultado. Entonces, a eso es lo que se refiere. Que si las cantidades de forma como van escalando son el doble, el triple, el 4 veces o el 5 veces de la primera, entonces se indica que hay una proporcionalidad directa. Por ejemplo, acá, 3 por 1, 3. Acá iba 3, 3 por 2, 6. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, 3 dividido entre 6 también vuelve a dar 0,5. Y eso significa que un medio es lo mismo que 2 cuartos y por lo tanto va a ser lo mismo que 3 sextos, ¿ok? Hay una proporcionalidad directa. Algunos ejemplos de magnitud directa proporcionales son el tiempo y las unidades de trabajo, el número de artículos y el precio, el radio y su correspondiente circunferencia, el tiempo y la distancia de un recorrido, ¿ok? Luego dice lo siguiente. Razón entre dos números. Siempre que hablemos de una razón entre dos números, nos estaremos refiriendo al cociente, el resultado de dividir entre ellos, ¿ok? Entonces dice que la razón de A entre B va a ser un valor y nos indica un ejemplo. La razón de 10 dividido entre 2 es 5, ¿ok? Tal vez esto no se entienda, digamos, simplemente con números, sino que hay que vincularlo a un contexto. Por ejemplo, supongamos que el 10 son ingresos, ¿ok? Ingresos. Y el 2, esos son gastos. Entonces yo tengo en una empresa 10 de ingresos y 2 de gastos, voy a tener una razón de 5. ¿Qué significa? Que mis ingresos son 5 veces mayores a mis gastos. En finanzas, ¿qué más significa? Significa que mi empresa tiene una capacidad de pago de cubrir 5 veces más mis deudas. ¿Y eso a qué permite la empresa? Eso le permite a tener socios, a tener mayor inversión, eso le permite a que el banco pueda confiar en esa empresa y le pueda prestar dinero. ¿Por qué? Porque el banco se da cuenta, bueno, tiene 5 veces más que lo que debe, entonces es una empresa solvente. Así es como se relacionan los números con un contexto ya aplicado a la vida real. Dice, proporción numérica. Ahora cuando se nos presenten dos razones para ser comparadas entre sí, para ver cómo se comportan entre ellas, estaremos hablando de una proporción numérica. Entonces, acá, esto es el mismo ejemplo que yo les mostraba anteriormente. Tenemos A entre B va a ser igual entre C y, 3, y D. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, un medio va a ser igual a 2 cuartos. Es como decir A entre B es igual a C entre. Es lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué?
porque 0,5 va a ser igual a 0,5. Entonces, por eso es que es proporcional. Y acá nos dan un ejemplo, también dicen. Los números 2 entre 5 y 8 entre 20 forman una proporción, ya que la razón entre 2 y 5 es la misma que la razón entre 8 y 20. ¿Ves? Aquí yo estoy indicando que la razón es 0,5 en el ejemplo que yo indiqué. Pero acá el ejemplo que nos dan en la antología quiere decir que 2 quintos es igual que 8 entre 20. ¿Y esto por qué es? Yo digo, bueno, ¿cómo yo hice para llegar a 8? Entonces yo digo 2 por 4 8. Entonces lo que pasó fue que aumentamos un valor de 4. ¿Ok? Entonces 2 por 4 8. 5 por 4 20. ¿Ok? Entonces esto es proporcional a esto. Bien, dice, ok, en una proporción hay cuatro términos A, D y se llaman extremos, C y D se llaman medios. Ok, vamos a ver, dice A y D se llaman extremos y C y D se llaman medios. La propiedad fundamental de las proporciones, en toda proporción, el producto de los extremos es igual a la de los medios. Así en la proporción anterior, por ejemplo, 2 quintos entre 8 entre 20, se cumple que el producto de los extremos nos dan 40. Entonces, por ejemplo, esto y esto, eso es que el 20 pasa a multiplicar a este lado y el 5 pasa a multiplicar al 8. Entonces, 20 por 2 esto es 40 y 5 por 8 esto es 40. Por lo tanto, hay una proporcionalidad de 40 es igual a 40. Magnitud. Entonces, acá lo que nos indican es que podemos aplicar la regla de 3, o sea, lo mismo que estábamos aplicando allá arriba. Acá es como 2 por el 20 y 5 por el 8. Es como que aquí está el 2, aquí está el 5, aquí está el 8 y aquí está el 20. Entonces, la regla de 3 lo que indica es como este por este y este por este. Así de fácil, nada más. Comprendiendo el concepto de proporción como una relación entre números o magnitudes, ahora veremos que esa relación puede darse en dos sentidos. Las dos magnitudes pueden subir o bajar, aumentar o disminuir. ¿Ok? ¿Qué significa? Que tanto el numerador como el denominador pueden ir escalando, pueden ir aumentando. O bien si una de las magnitudes sube y la otra baja y viceversa. Entonces, estos son como los conceptos de las formas que pueden ocurrir, pero ya más adelante vamos a ir viendo los ejemplos. Si ocurre como en el primer caso, que las dos magnitudes que se comparan o relacionan pueden subir o bajar en igual cantidad, hablaremos de las magnitudes directas proporcionales, ¿ok? Entonces, cuando tanto el numerador como el denominador aumentan de igual proporcionalidad, entonces estamos hablando de magnitudes directas proporcionales. Si ocurre como en el segundo caso, en que si una magnitud sube, la otra baja, en la misma cantidad, hablaremos de magnitudes inversas proporcionales. Bien, dice lo siguiente, magnitudes directamente proporcionales. Si dos magnitudes son tales que a doble o el triple de la primera cantidad de la cantidad segunda, entonces se dice que estas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Ok? Lo que yo indiqué anteriormente, o sea que si es el doble o el triple de la primera cantidad, entonces a medida que se va aumentando, siguen siendo equivalentes. Por ejemplo, acá dice, un saco de papas pesa 20 kilos. ¿Cuánto pesan dos sacos? Entonces, aquí vea que el uno se convierte en el doble y el 20 en el doble. Entonces, la razón se mantiene. Luego aquí el 1 aumenta en 3 y el 20 aumenta 3 veces 20, quedaría 60, dice. Un cargamento de papas pesa 520 kilos. ¿Cuántos pesan 20 kilos? ¿Ok? Un saco de papas pesa 20 kilos. ¿Cuántos pesan dos sacos? ¿Ok? Dos sacos pesan 40. Luego dice, para pasar de la fila uno a la fila 2 vas a multiplicar por 20. Perfecto. Vas a por multiplicar por 20. Para pasar de la fila 2 a la fila uno dividimos por 2. ¿Ok? Entonces,
Bien, dice, observe que las magnitudes, números de sacos y pesos en kilogramos son directamente proporcionales. La constante de proporcionalidad para pasar el número de sacos a kilogramos es de 20. ¿Por qué? Porque digamos acá yo tengo 20, pero para llegar a 40 es 20 por 2. Para llegar a 60 es 20 por 3. Para llegar a 520 es 20 por, no sé, por 26. Luego tenemos más ejemplos, dice. En un balneario hay 2.500 residentes permanentes. En febrero, cada 6 personas, de cada 6 personas, solo una es residente permanente. ¿Cuántas personas hay en febrero? Entonces, no nos están preguntando cuántas personas permanentes o residentes hay, no. Nos están preguntando el total de las personas que hay en febrero. Entonces, la forma de solucionarlo es la siguiente. Creamos la regla de 3. 1 entre 6. Este, ¿Verdad? ¿Por qué esto? Que digamos, uno está relacionado con 2.500, ¿ok? Y luego 6 va a estar relacionado con la cantidad que estamos buscando. Entonces se hace, por ejemplo, uno por X y 6 por 2.500. Entonces yo digo, uno por X va a ser igual a 6 por 2.500, ¿ok? Que esto al final, 6 por 2.500 nos va a dar 15.000. ¿Por qué? Porque la pregunta nos decía cuántas personas hay en total en febrero. No nos preguntaban cuántos residentes o permanentes, sino en total en febrero. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo que dice lo siguiente. En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? Con el doble de la cantidad de agua de mar habrá el doble de cantidad de sal, el triple, etcétera. Las magnitudes cantidad de agua y cantidad de sal son directamente proporcionales si representamos por X el número de litros que contengan 5.200 gramos de sal. ¿Ok? Entonces, igual, utilizamos regla de 3. Dice que 50 litros equivale a 1.300 gramos de sal. Por lo tanto, la pregunta va a ser, ¿cuántos litros equivalen a 5.200 gramos de sal? Entonces aplicamos reglas de 3, este por este y este por este. Entonces sería 50 por 5.200 y X por 1.300. Como X no tiene número, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería lo siguiente, 50 por 5.200 dividido entre 1.300. Entonces sería 50 por 5.000 dividido entre 1.300, ¿ok? Nos dice que hay para 5.200 gramos de sal, el valor de X tendría que ser 200 litros de agua de mar, ¿ok? Entonces acá ya sabemos que X despejado serían 200 litros. Y por acá está la respuesta. Aquí es donde nos indican 200 litros. Bien, luego dice, es decir, la práctica, bien. Luego dice, un automóvil gasta 5 litros de benzina, me imagino que es de gasolina, cada 100 kilómetros. ¿Ok? Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil? Entonces hacemos igual, regla de 3, decimos que 5 equivalen a 100 kilómetros, por lo tanto 6 litros, ¿a cuánto equivalen? Entonces hacemos lo mismo. Este por esta regla de 3. Entonces sería como 5 por 100 va a ser igual a 6x. Ahora esto está multiplicando, pasaría a dividir.
Entonces sería 5 por 100 dividido entre 6. Ok. El tema acá, ok, 5 por X. Ok. Bueno, aquí parece que tengo un error por el hecho de que no lo desarrollé bien. Acá es 5X. Voy a ponerlo acá. 5X va a ser igual a 6 por 100. Ahora, eso está multiplicando. Entonces serían 6 por 100 dividido entre 5. Es la respuesta, ¿ok? 6 por 100 dividido entre 5 nos darían 120. Ahora sí está bien. ¿Qué serían estos 120 que están por acá? Bien. Luego por acá nos indican lo siguiente. Dice, un edificio tiene una planta rectangular de 200 metros de largo y 145 metros de anchos. Si se dibujara a escala un plano de modo que 0,25 equivale a un metro, ¿cuáles son las dimensiones que representaría a esa planta? Entonces la respuesta es nada más agarrar los metros, agarrar como por ejemplo 200 metros por 0,25 y luego 145 metros por 0,25, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería eso? 200 por 0,25, esto nos da 50. Entonces aquí o puede ser esta o puede ser esta, ¿ok? Luego tenemos 36, no, tenemos 145 por 0, 145 por 0,25 sería 36,25. Por lo tanto, la opción correcta sería esta que está por acá, 50 y 36. Esta que está por acá. Bien, 50 y 36. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Tururururururu, tuturu, tuturu. Bien, el contenido involucrado en esta pregunta es planteado y resolución de problemas que involucren proporciones directa e inversa y resolución de ecuaciones con proporciones. Ok. Al abordar este ítem, los postulantes deben de poner en juego sus habilidades intelectuales de reconocimiento de información, comprensión de los datos, entregarlos y aplicarlos en diferentes estrategias para resolución de problemas. Debe recordar que un metro es igual a 100 centímetros. Ok, entonces, pero esto fue lo que ya resolvimos, ¿ok? Y ahí estamos todo claro. Este, bien, ok, aquí dice pregunta 6. Ya aquí entramos en otra, dice, si en la tabla de la figura 1, la que está aquí abajo, ¿verdad? Claramente se aprecia, hay muy buena apreciación. X y Y representan valores directamente proporcionales. Entonces, los valores de A y B, ¿cuáles serían? ¿Ok? Entonces sería como, hay una razón de 3 equivale a 7 y A equivale a 20. Entonces sería como de esta forma. 3 por 20 va a ser igual a 7 por A. Y luego esto pasa a dividir. Entonces 3 por 20 dividido entre 7 es igual a A. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces dice 3 por 20 dividido entre 7. Eso nos dan 60,7, 8,71. Que vamos a ver si es cierto. 60,7. Entonces ya vemos que sería la opción C, esta que está por acá. ¿Ok? Y ahora B sería lo siguiente.
Entonces sería 3 equivale a 7 y 5 equivale a b. Por lo tanto, 3b y 5 7. Entonces por acá sería 3 por b va a ser igual a 5 por 7. 3 por b es igual a 5 por 7. Esto es 35. B va a ser igual a 35 dividido entre 3. ¿Ok? Eso tiene que dar 35 dividido entre 3. Ok, ya la encontramos también. Entonces la opción correcta sería la opción C. Entonces aquí está la solución. Dice que la opción correcta es la opción C. Muy bien. Tutru, tutru, tutrun, tuntrun. Luego vienen muchos ejercicios de práctica que ustedes pueden desarrollar en casa. Dice, habían 7 varones, 2 mujeres en una cafetería el lunes en la tarde. Y en la sala de juegos contigua habían 14 varones y 24 mujeres. Y luego tenemos varias preguntas. Expresa con la razón el número de varones y mujeres que hay en la cafetería. Expresa con la razón el número de varones. Expresa con la razón el número de varones. ¿Ok? Entonces me parecen este, muy buenos ejercicios, buenas prácticas para que ustedes puedan resolver este tema de proporcionalidad en casa y puedan practicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, eso es más práctica. Eso sí, sigo viendo que es como práctica, práctica. Que me parece que es más práctica de lo mismo. Bien, vamos a ver, aquí estamos en proporcionalidad inversa. ¿Ok? Entonces, esto de proporcionalidad inversa lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta ahorita hemos entrado en el análisis del estudio del tema de la proporcionalidad. Ya para el siguiente video vamos a estudiar lo que sería la proporcionalidad inversa. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. La verdad, cada vez este curso se está poniendo más interesante, aprendemos mucho más cosas y como lo he dicho siempre, para mí este curso vale oro, es la base de octavo, noveno, décimo, décimo y también para que ustedes puedan tener una mejor calificación en el examen de admisión. Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma Ser, nos vemos en el siguiente video.